La clase pasada, reciente, nosotros hablamos de los que resucitarán al final de la tribulación. Los que resucitarán al final de la tribulación son Ok. los santos del Antiguo Testamento. Los, Los santos del Antiguo Testamento resucitarán al final de la gran tribulación. O sea, antes de la tribulación, en el rapto, van a resucitar los cristianos, los que mueren en Cristo. ajá, Eso es en el rapto de la iglesia. Bueno, entonces, en la semana pasada nosotros hablamos de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, eso es en el rapto de la iglesia. Pero hay otra resurrección que es al final de la tribulación. 7 años después del rapto, resucitarán los mártires, los que murieron, ajá. los que mueren en la tribulación, que no se dejan poner el sello. También resucitan los santos del Antiguo Testamento. Cuando digo los santos del Y Antiguo, los mártires, los mártires son los que mueren en la gran tribulación, los que no se dejan poner los el que no se sello. dejan poner el sello. Amén. Sí, los que no se dejan poner el sello, los que no adoran a la bestia, los que no adoran la imagen, eso Ajá. resucitarán al final de la gran tribulación. También resucitarán los que mueren, los santos del Antiguo Testamento, que son como Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, toda esa gente que murieron en el Antiguo Testamento, resucitan al final de la gran tribulación. Esa es la otra resurrección que hay, aparte de la del rapto. En el rapto pues, también resucitarán. Entonces, esas personas que resucitan al final de la gran tribulación no tendrán la oportunidad de participar primero no participarán en el arrebatamiento y tampoco participarán en el tribunal de Cristo, que el tribunal de Cristo será eh, después del arrebatamiento allá en el segundo cielo, donde vamos a estar con el Señor, donde vamos a recibir al Señor. Tampoco participarán de la boda del Cordero, que será también allá. Esos dos eventos se harán en las nubes. Ahora sí participarán en la cena del Cordero, que la cena del Cordero será en la tierra ya al final, cuando el Señor venga, que encuentre a su pueblo, que salve a su pueblo Israel, que nosotros venimos con él, en la segunda venida, al final de la gran tribulación, cuando el Señor venga y perdone a su pueblo Israel, que fue quien lo crucificó, al igual que como José perdonó a sus hermanos cuando fueron a buscar comida, que le hizo una cena y perdonó a sus hermanos y lloraron. Eso pasará también al final de la gran tribulación, que será entonces la cena del Cordero. Ahí sí participarán todos y ahí será Israel perdonado en esa cena, en la cena del Cordero. Entonces sí, esas personas que resucitan al final de la gran tribulación participarán en eso. Participarán también del milenio. Los 1000 años que vamos a estar reinando aquí en la tierra, participarán esas personas que resucitan al final de la gran tribulación. También hablamos de un cierre, del cierre que hay de entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, la última persona, el último eslabón que cierra ya el antiguo pacto y comenzamos el nuevo pacto. Y esa persona fue Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último del Antiguo Testamento, el último santo. Juan el Bautista no se va en el rapto de la iglesia. Juan el Bautista resucita al final de la gran tribulación también, porque él no pertenece al nuevo pacto. Y los que O resucitan, ¿ah? él resucitaría entonces con Abraham, con Jacobo Es y exactamente.
Al final de Ok. la gran tribulación, con eso resucita él, porque él no pertenece al nuevo pacto, solo la iglesia, y él no pertenece a la iglesia. Él pertenece al Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento. Entonces, solamente la iglesia es que tiene el privilegio de todas esas cosas. Eh, Ujú. entonces, también hablamos de la resurrección de los injustos. La resurrección de los injustos será al final del milenio. ¿Cuáles son los injustos? Aquellas personas que no aceptaron nunca al Señor, no aceptaron a Cristo, pero tampoco siguieron los mandamientos de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Esos son los injustos, los inconversos, la persona mala, que no aceptaron a Dios. Esos resucitarán al final del milenio y resucitarán para ser juzgados. O sea que ellos saldrán de mal a peor, porque resucitarán todo lo que estén en el Seol o en el infierno, resucitarán, pero resucitarán para ir a un juicio donde los libros van a ser abiertos y ellos no se encontrarán su nombre. Entonces serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. Amén. Entonces, eso lo hablamos en la clase pasada. Y también hablamos de la resurrección de Cristo, que, que fue es la única, la primera y única persona que ha resucitado y que no ha vuelto a morir. Y que por ahí es que nosotros conseguimos salvación. Nosotros resucitaremos también. Juntamente con Cristo vamos a resucitar. Hablamos de los periodos de la gran tribulación, que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, que más adelante vamos a desarrollar eso y después vamos a desglosar. Como Cristo fue el que resucitó para no morir, por eso es que Él es el primogénito de dentro de los muertos, ¿o no? Así es. Porque fue el que nació, el que resucitó para nunca más morir, porque podemos ver que Lázaro resucitó, pero eventualmente volvió a morir. Sí. Todos los que resucitaron desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento volvieron a morir. Solo Cristo resucitó Ajá. y no volvió a morir. Porque también en el Antiguo Testamento tenemos resurrección. La primera es la que resucitó Elías, el niño que resucitó Elías en Sarepta. Amén. Hablamos de 3 posiciones también: la post-tribulacionista, mesotribulacionista y pretribulacionista. Dijimos que la post-tribulacionista son, ¿sí? Usted dio tres posiciones en las que Post-tribulacionista, mesotribulacionista y pretribulacionista. Hablamos de esas 3 posiciones. La post-tribulacionista es el grupo. Todos creen en el rapto, en que Cristo viene, pero la post-tribulacionista es la que piensa que el Señor viene o que nosotros vamos a pasar la gran tribulación, nosotros la iglesia, los cristianos, que vamos a pasar la gran tribulación y que vamos a ser gobernados por el anticristo y que vamos a pasar todo eso tormento. Esos son los post-tribulacionistas, los que creen que el Señor viene, que nosotros, la iglesia, vamos a pasar por la gran tribulación. Pero nosotros explicamos que eso no es así y lo explicamos con texto bíblico detalladamente. Los mesotribulacionistas, que también hay muchos, y esos son grupos que han salido ya, no tienen tanto tiempo como nosotros, que estamos desde el Pentecostés, que se fundó la iglesia. Esos han venido después, porque el Señor habló de eso, de que van a venir muchas cosas así para confundir. Los mesotribulacionistas son los que piensan que nosotros vamos a estar los primeros 3 años y medio aquí, que vamos a ser gobernados por el anticristo 3 años y medio y que a los 3 años y medio el Señor viene, que también eso no es posible porque
La venida del Señor nadie la sabe, es inminente, o sea que nosotros en cualquier momento el Señor viene. Pero si estamos aquí 3 años y medio gobernados por el anticristo, entonces nosotros vamos a ver ya cuándo viene el Señor. Y eso no es posible. Nosotros no vamos a No. estar aquí en la tierra. Por eso murió el Señor por nosotros. Y lo dice en muchos versículos bíblicos. Entonces, los pretribulacionistas somos nosotros los que sí creemos y decimos que el Señor viene, nosotros no vamos con el Señor antes de la gran tribulación. O sea, tan pronto eh, venga el arrebatamiento, entonces comienzan los 7 años de tribulación, que son 3 años y medio y 3 años y medio. Amén. Amén. Estamos más o menos entendiendo esa parte. Amén. Eso es solamente un pequeño repaso que le estoy dando de la clase pasada. Entonces, hablamos de también cómo la Biblia cuenta los años. En profecía bíblica, una semana son 7 años. Una semana son 7 años. O sea que los días en la profecía, en la Biblia, los días equivalen a años. Especialmente en el Apocalipsis. Bien, entonces, una semana es igual a 7 años. También hablamos que la Biblia usa 3 formas distintas para hablar del tiempo, del mismo tiempo. Una de ellas es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio. Tiempo significa año. Tiempos, con ese al terminar, o sea, en plural, significan 2 años. Y la mitad de un tiempo son 6 meses o medio año. O sea que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. También habla de meses. Cuando dice 42 meses, se refiere a 3 años y medio. Y también habla de 1260 días, que también se refiere a 3 años y medio. Esos son los tiempos que utiliza la Biblia, especialmente el Apocalipsis, para hablar de los tiempos. Alguien me hizo una pregunta la semana pasada, me dijo que por qué no utiliza una sola forma y la respuesta es que es normal, porque nosotros cuando decimos un año nos referimos a 12 meses. También podemos decir 12 meses y ya sabemos que es un año. A veces decimos un mes, a veces decimos 4 semanas. Entonces es lo mismo en aquellos tiempos, lo único que no es lo mismo, no es como se habla ahora. Ahora se escribe de otra forma y en aquellos tiempos se escribía de manera distinta porque todavía no estaba tan desarrollado ni el lenguaje ni la escritura. Incluso usaban números para completar una escritura muchas veces y hasta dibujos utilizaban para escribir porque no es lo mismo, estamos muy diferentes. Y eso es lo que pasa, por eso utilizaban esos tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses o 1260 días, pero es sinónimo, es lo mismo. Amén. Amén. Entonces los 42 meses que es igual a 1600 42 meses, días. 3 años y medio, Ajá. 1260 días, sí, 3 años, Oh, todos se sí. refieren a 3 años y medio, porque como la gran tribulación se divide en dos, que son 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio, 3 años y medio, sí. Exacto, entonces por eso menciona tanto, porque pasan diferentes cosas. Sí. En la primera parte Mm. es mala, porque no es buena. No crea que es muy buena la primera parte. Esa falsa paz no dura mucho. Y la segunda parte es requete mala. Peor, peor. Sí, amén. Entonces, ¿qué ocurrirá en los primeros 3 años y medio? Habrá lo que es una conmoción mundial. eh, Surgirá un líder mundial o el anticristo o presidente del mundo, como lo quieran llamar. Habrá una moneda en el mundo, una falsa paz, una falsa estabilidad. Aparentemente se solucionará todos los conflictos
Los de Israel, por ejemplo, habrá engaños religiosos, entrará el 666 voluntariamente, también se abrirán los 7 sellos que están en Apocalipsis 6 del 1 al 17. ¿Y qué ocurrirá en los segundos 3 años y medio? Todo esto yo le estoy diciendo lo que va a ocurrir, pero eso lo vamos a desarrollar, lo vamos a desglosar todo. En los 3 años y medio, lo primero que llegará será la abominación desoladora, que eso se lo voy a explicar más adelante. El anticristo se declarará Dios y se hará pasar por Dios. Se abrirán las 7 trompetas, que están en Apocalipsis 8, 7 al 13, Apocalipsis 9, 1 al 14 y Apocalipsis 11, 15 al 17. También se derramarán las 7 copas, que están en Apocalipsis 16, 2 al 17. El anticristo se revelará plenamente, o sea, ya que todo el mundo lo sepa. Habrá una persecución contra los santos fuerte. Estará también la imposición de la marca de la bestia, porque en los primeros 3 años y medio se predicará el 666 como si fuera, como predicamos nosotros el evangelio ahora, eh, por la buena y si quiere y eso, pero ya después de los 3 años y medio tratarán de ponerlo a la mala, aunque no podrán, pero buscarán la forma y el que no se lo ponga ahí, entonces sí que lo matan, lo degollan, lo asesinan y lo torturan. Esa es la imposición, o sea, para que se lo pongan o para que otros vean lo que le hacen si no se lo ponen y decidan ponérselo voluntariamente. Porque el 666 es voluntario, no es obligatorio. Satanás no puede obligar, ni la bestia ni el anticristo no puede obligar a nadie a ponerse 666. Sí puede quitarle la vida física, pero no puede obligar. O sea, que el que diga no, el que no y ya. También morirán los 2 testigos y llegará lo que es la guerra de Armagedón, que eso ya será al final. Amén. Amén. Entonces, de los primeros 3 años y medio aquí en la tierra, llegará una falsa paz. Habrá una sola moneda en el mundo. Todo el mundo podrá viajar sin necesidad de tener documentos ni nada de eso, porque será un solo gobierno. Y todos los caminos indican que será una moneda digital la que funcionará. La gente tendrá buenos trabajos, podrán viajar sin restricción. Habrá lo que es una falsa paz, que la gente dirá, estamos mejor que antes, mejor que cuando estaban los cristianos, los evangélicos aquí. Habrá un giro tan grande en el mundo de esa falsa paz, que la gente se olvidará casi de lo inmediato de la desaparición de millones de personas. El anticristo ingresará ahí el 666 y como le dije, será como si fuera predicado. Y le dirán a la gente, con este sello, tú tendrás una mejor vida. Es algo bueno. Igualito que como nosotros predicamos el evangelio, lo único que nosotros predicamos el evangelio para bien, para salvación y para paz. Pero allí será lo contrario. Ponte este sello, si te sella el gobierno mundial te facilitará todo lo que necesitas, nada te faltará. Y muchas personas se pondrán el sello porque no podrán ni comprar, ni vender, ni hacer nada de eso, y se lo pondrán de buena fe, pues, supuestamente, con esa falsa paz. Eso será al principio. O sea, primero va a haber una conmoción, porque cuando desaparezcan todas las personas, habrá lo que es una conmoción mundial. Una conmoción es algo que pasa en un lugar, si pasa en un país, pues tiene que ver con el gobierno, con todo.
y aquí va a ser mundial. Es como el COVID, por ejemplo, que el COVID fue una conmoción mundial porque tuvo que ver el mundo entero que estaba involucrado. Cuando desaparezcan las personas, los cristianos, nosotros, en el rato, habrá también una conmoción mundial al principio, algo que utilizará el anticristo de alguna forma para traer la supuesta paz. Entonces habrá una sola religión y, y una sola moneda que se utilizará en el mundo entero. Una falsa estabilidad, supuestamente, y una aparente solución de todos los conflictos. Una sola religión porque no aceptará otra religión. Entonces, lo primero, una de las primeras cosas que hará el anticristo, porque es el anticristo que lo va a hacer, es la construcción del templo. Inmediatamente comienza el gobierno mundial del anticristo, comenzará esa construcción del templo. Incluso ya está preparado eh, casi todo el terreno, están por ahí, las vacas, lo que se utilizan para los sacrificios, están por ahí. Entonces esa construcción comenzará casi en lo inmediato, en, ahí en Jerusalén. El primer templo de Jerusalén lo construyó Salomón entre el año 1000 al año 950 antes de Cristo. Se recuerden que los años se contaban de arriba para abajo. Entonces, ese templo fue destruido por el imperio babilónico con el asedio de Nabucodonosor. Hay incluso muchas películas por ahí que enseñan eso. Eso fue más o menos en los años 580 antes de Cristo. El segundo templo fue construido por Zorobabel por los años 515 antes de Cristo. Pero en una ocasión el Señor predijo su destrucción cuando estaba saliendo del templo. Ah, Mateo 24, 1 al 2, dijo el Señor, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa profecía se cumplió durante el reinado de Darío y destruido por los romanos en los años 70. El templo era más o menos así. Esa pared que ustedes ven ahí atrás, eso es lo único que queda en estos momentos. Esa pared es donde van los judíos a orarle a Dios y dentro de las oraciones que hacen le piden que su templo sea construido nuevamente. Todavía ellos están orando. Esta es la entrada aquí donde estuvo el paralítico que fue, que fue sanado, que entró y comenzó a dar brinco por la alegría que tenía. En los años 700 al 710 fue construida una mezquita llamada Al-Gaza en este lugar. O sea, en el tercer lugar más sagrado de los musulmanes, ahí, de los árabes, de los ismaelitas. Como ustedes saben, cuando Agar dio a luz a Ismael y Sara dio a luz a Isaac, esas dos generaciones han sido enemigos a muerte desde ese tiempo. Y eso se lo dijo Dios a Agar desde que ella estaba embarazada. Después de ser destruido por los romanos en los años 70, quedó así como ustedes lo están viendo ahí. Así quedó. Esas son reliquias que andan por ahí todavía de aquella vez. Cuando el templo fue derribado, quedó esta pared. Y esa pared, ellos la llaman el muro de las lamentaciones.
Ahí ellos siempre van, los judíos van a esa pared a pedirle a Dios que se pueda construir el templo nuevamente. Como los gobiernos y los reyes de la tierra serán engañados por el anticristo, así también Israel será engañado y permitirán que el anticristo construya el tercer templo. Esta es la pared que quedó. Aquí es donde van ellos a esa pared a orar y a pedirle a su Dios que el templo se vuelva a utilizar. Eso se llena de ahí, todo eso se llena de gente en muchas actividades que ellos tienen. Inmediatamente después del arrebatamiento, el anticristo comenzará a reinar en la tierra. ¿Quería decir algo, Karen? Una pregunta, ¿dónde que está ese muro en Israel? Eso está en Jerusalén, en Israel. ¿En En- Israel o en Jerusalén? sí, eso es Israel. O sea, y Jerusalén es la capital. Siempre ha sido la capital. Ok, Pero es lo mismo Israel y Jerusalén. Lo que pasa es que Israel son todas las ciudades que habían antes, porque en estos momentos no están todas. Pero es Israel y Jerusalén viene siendo lo mismo. ok, gracias. Eso es como cuando tú dices Santo Domingo o República Dominicana. Lo único que en esta ocasión los pueblos han sido quitados por los musulmanes, por la mayoría por los musulmanes, y solo queda Israel. Pero la Biblia dice que todos esos pueblos serán conquistados nuevamente, se devolverán y todos los israelitas volverán a sus naciones. Amén. Entonces, eh, lo primero que hará el Señor es sellar los 144,000 después del rapto. Eso es lo primero que va a hacer el Señor en los primeros 3 años y medio. Los 144,000 son personas judías escogidas por el Señor para llevar el evangelio a todo el mundo, para predicar el evangelio a todo el mundo. Otra cosa, algunos piensan que el Espíritu Santo se va con los cristianos en el arrebatamiento. La respuesta es, y le voy a explicar, la respuesta es sí y no. El Espíritu Santo estará en la tierra ayudando a los 2 testigos y a los 144,000 en la predicación del Evangelio, porque Él es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Y si deja de ser omnipresente, deja de ser Espíritu Santo y deja de ser Dios, porque también el Espíritu Santo es Dios. Es lo mismo que Padre, que el Hijo. Es una misma cosa. Y el Espíritu Santo ha estado aquí siempre. Yo le voy a explicar ahora. Si el Espíritu Santo pudiera irse de la tierra, dejaría de ser omnipresente. La tierra quedaría totalmente sin Dios y nadie podría ser salvo. O sea que eso contradice la naturaleza misma de Dios. El Espíritu Santo no se puede ir de la tierra. En esos tiempos, en esos 7 años, habrá muchas personas que se salvarán. Habrá mucha salvación. ¿Cómo sucede la salvación? Lo he explicado antes, lo voy a volver a explicar. Suceden tres cosas. Número uno, nosotros los cristianos tenemos que llevar la palabra, predicarle a la persona. Eso es lo único que nos toca a nosotros. Predicarle a la persona. Ya, hasta ahí. Entonces, número dos, muy importante, el Espíritu Santo es quien lo convence de pecado. El Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros solamente llevamos la palabra y de ahí para adelante se encarga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convence de pecado. Y número tres, entra lo que es el libre albedrío. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado? Pues la persona es quien decide si acepta o no al Señor.
O sea, eh, la persona, cuando el Espíritu Santo lo convence, ¿cómo no podemos dar cuenta? Cuando usted le predica a una persona, o que está en la iglesia, o que está afuera, después que usted le predica, o después que escucha el mensaje, usted le pregunta a la persona, ¿usted cree en Dios? La persona le va a decir que sí. ¿Usted cree que Dios lo puede salvar? Si la persona le dice que sí, ya está convencido. Ya el Espíritu Santo también hizo su trabajo, ya lo convenció. Entonces, ya entra lo que es el libre albedrío. O sea, que ya la persona tiene que decidir, tiene esa libertad de decidir si entra al Señor o no. ¿Alguien levantó la mano? Karen, levántate la mano. Sí, levanté la mano para preguntarle que también cuando el Espíritu Santo está convenciendo a la persona de pecado, que si también, un ejemplo, tú oras por una persona, ¿verdad? Ajá. Y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, ¿es Sí, así? sí, sí, sí. Y eh, cuando cuando tú oras por esa persona y esa persona pone una frase de Dios o un versículo, es que el Espíritu Santo está trabajando en esa persona, ¿verdad? Exactamente, Eso es lo está que quiero trabajando. preguntar. Sí, el Espíritu Santo está trabajando ahí. Eso es cuando tú oras por la persona, cuando tú estás orando por la persona, pero cuando tú le predicas, que tú le dices a la persona en quién hay salvación, que solamente en Cristo hay salvación, o que tú le predicas, ya tú hiciste el trabajo que te pertenecía hacer. Entonces ahí entra el Espíritu Santo y es quien lo convence de pecado. Entonces, después que he convencido de pecado, después que ya la persona sabe que sí existe un Dios, que existe la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces la persona tiene la oportunidad de decidir si sí o si no. O sea, tiene ese poder. Ese poder no se lo puede quitar ni siquiera Satanás, porque ese es un poder dado por Dios, el libre albedrío. O sea, que el Satanás te trata de que tú digas que no y de jalarlo para su lado. Pero en tu mente ya tú sabes lo bueno y lo malo, y ya tú tienes esa fuerza para tú decidir y decir, me voy por el camino correcto, porque ya el Espíritu Santo hizo el trabajo, ya Él te ayudó para que tú vinieras. Ahora te deja para que tú escojas, porque el Señor no quiere que nadie lo ame, lo adore a la mala, a la fuerza, porque para eso hubiese hecho robot, ¿no? El Señor hizo persona y lo hizo y le dio esa libertad como en el huerto del Edén, cuando con el árbol del bien y el mal, el Señor le dio esa libertad para que escogiera entre uno y otro. Eso nosotros lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que pasa en la predicación. Y eso mismo pasará en la gran tribulación. El Espíritu Santo estará ahí para salvación. Porque durante la tribulación hay salvación. Y no hay salvación sin el Espíritu Santo. Apocalipsis 7, 9 al 14 lo podemos ver. Estos son los que han salido de la gran tribulación, dice esa porción. Esa persona se arrepienten, creen, son lavadas en la sangre del Cordero, como dice en Juan capítulo 3. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe estar obrando en la tierra. Los 144,000 son sellados por Dios, lo dice Apocalipsis 7, versículo 3 y 4. Dice, no hagáis daño hasta que haya sellado a los siervos de nuestro Dios. Y en Efesios capítulo 1 dice, habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En la Biblia, el sello de Dios siempre está ligado al Espíritu Santo. No existe sello divino sin la obra del Espíritu. Los 144,000 no podrían ser
sellado si el Espíritu Santo no estuviera presente. O sea que cuando ustedes le digan que el Espíritu Santo se va, sí, se va, pero también se queda. Se va porque está en nosotros y con nosotros, pero también se queda en la tierra. Diferente ahora, claro, porque ahora está eh, en nosotros. Está con nosotros, pero también está en nosotros. Y esa es la diferencia que va a haber, igual que en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo estaba en la tierra desde el principio. Los dos testigos no pueden operar sin el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 11, de versículo 3 en adelante. Ellos profetizan, tienen poder sobrenatural, operan señales proféticas como Elías y Moisés. Zacarías 4:6 también lo vemos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. O sea que todo ministerio profético es por el Espíritu Santo. No hay profecía verdadera sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue convenciendo al mundo, como dice en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, refiriéndose al Espíritu Santo. Durante la tribulación el mundo es confrontado. Muchos se arrepienten, otros endurecen su corazón, igual que ahora. Y esa convicción es espiritual, es obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en la iglesia hoy mora permanentemente, forma el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo en la tribulación no mora corporativamente en la iglesia, porque la iglesia no está. Sí obra en salvación, en testimonio, en profecía, en sellamiento, igual que en el Antiguo Testamento. Venía sobre personas, obraba poderosamente, pero no formaba un cuerpo como hoy. Esa es la diferencia que hay. En conclusión, la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo no abandona la tierra, su ministerio, su rol cambia, pero su presencia permanece. Sin él no habría salvación en la tribulación. Los 144,000 sellados no pudieran ser sellados. Los dos testigos no pudieran estar profetizando, no pudieran profetizar ni hacer los milagros que van a hacer. No hubiera convicción de pecado. La idea de que el Espíritu Santo se va con la iglesia es una, ¿cómo diría? Una inferencia teológica, no una declaración bíblica. Es una idea que ha salido. Amén. ¿Alguna pregunta sobre eso? Porque ya vamos a salir de ese tema. Bueno, ya llegó la hora. Yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos entonces a lo que son las preguntas y las inquietudes, porque lo vamos a dejar hasta aquí para ya seguir en el próximo sábado. Sí, profesor. Los 144,000, esos vienen de las diferentes tribus. Es de donde ellos salen, los 144,000. Ahora mismo explico eso. Muy buena pregunta. Gracias por hacer la pregunta. Los 144,000 son los que van a predicar el evangelio durante la gran tribulación. Esas personas salen del pueblo Israel. Son judíos que el Señor escoge. Dentro de esa pregunta que me hiciste, también existe otra. Ellos predicarán al mundo entero, a todo el mundo, dice la Biblia. Entonces la otra pregunta que surge es, ¿cómo ellos le van a predicar al mundo entero si el mundo habla diferentes idiomas, esos 144,000, y ellos son judíos? La respuesta es, los judíos en estos momentos están regados por todo el mundo. Hay judíos por todos lados. Hay mexicanos que nacieron en México, pero que son judíos.
Hay estadounidenses que nacieron en Estados Unidos, pero son judíos. Hay en cada país, en Francia, en cada país hay judíos que nacieron ahí, pero son judíos. Entonces esos judíos hablan ese idioma. Por lo tanto, en todo el mundo habrá judíos y predicarán el evangelio a todo el mundo aquí en la tierra durante la gran tribulación. Algunos aceptarán al Señor y otros no. Unos sí y otros no. Sí, pero salen de ahí, salen del pueblo judío, salen de ahí de Israel. Son israelitas todos. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, ya vamos a terminar. Gracias le doy a ustedes por estar este sábado y lo transmití en vivo por el canal. Y no sé si ustedes están inscritos en el canal de Altar de Sabiduría y temas bíblicos diversos, son 2 canales. Este lo estoy transmitiendo ahora, no lo había transmitido antes, es posible que comience a transmitirlo. Entonces le doy las gracias a todos por haber participado y voy a querer que un voluntario, si es posible, haga la oración de despedida. A ver quién se anima. Amén. 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 Aman- Amantísimo Padre, usted que mora en las alturas, le damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que estuvimos. Gracias, Señor, por todo cuanto se habló en este tiempo. Señor, sea usted ayudándonos a que cada día, Padre, podamos entender y aprender más para poder hablar de su grandeza. Gracias, Señor, por el profesor. Sea usted, Dios mío, expandiendo su territorio cada día más y más. Gracias por cada uno de los compañeros que estuvieron ahí y gracias, Señor, por los que no estuvieron. Sea usted, Dios mío, cubriéndonos y guardándonos con su manto de gloria. Gracias, Señor, y que ayúdenos, Padre, a que cada día que transcurra tengamos más hambre, más sed de aprender de sus grandezas, para entonces así poder nosotros esparcirlo con otros que desean aprender de su palabra. Señor, sea usted cubriéndonos y guardándonos durante el silencio de la noche y que todo, Dios mío, cuanto hagamos sea bajo su protección en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga de una manera especial a Melida por esa tremenda oración. Y nos vemos entonces el próximo sábado. Cualquier pregunta la pueden hacer por el grupo y yo le estaré contestando. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano, que Dios me lo guarde siempre, que Dios me lo siga usando en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Zoraida. Dios te bendiga mucho a ti también. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios.